Hola amigos, ¿cómo están? Hola, soy amiga Rosario. Hoy les traigo una nueva novedad en Aprendo con Rosario. Hoy vamos a saber quiénes no pueden ser congresistas del Perú. Así es. En la clase anterior aprendimos cuáles eran los requisitos principales para ser un congresista de la República del Perú. Pero hoy vamos a saber quiénes no pueden postular o quiénes no pueden ser candidatos a congresistas o ser congresistas del Perú. Nos vamos a basar, como dice la Constitución Política del Perú. Pero antes, para explicarte quiénes no pueden ser congresistas, no te olvides de suscribirte a mi canal Aprendo con Rosario. Suscríbete, toca la campanita y compartir para seguir enseñándote nuevas lecciones y puedas saber todo sobre el mundo de la política y de la ciencia, porque la política también es un campo de las ciencias, pero es de las ciencias sociales. Así es que continuamos. ¿Cuál era nuestra lección de hoy? Muy bien, ¿quiénes no pueden ser congresistas del Perú? Y nos vamos a basar, como dice nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 90 hasta el artículo 102. Si ustedes van a leer del artículo 90 al 102, ahí dice cuáles son las pautas para ser un candidato al Congreso, quiénes no pueden ser congresistas del Perú, sus funciones de los congresistas y sobre todo cómo son elegidos en un partido político. Todo eso lo vas a saber conmigo, Aprendo con Rosario. ¿Y qué tienen que hacer? Suscribirse, tocar la campanita y compartir. Seguimos. Como dice nuestra Constitución Política del Perú, ¿quiénes no pueden ser congresistas del Perú? En primer lugar, no pueden ser congresistas del Perú las personas que no estén identificadas en la RENIEC. La RENIEC es el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Exactamente. Tú dirás, yo tengo mi DNI, que soy mayor de edad, soy ciudadano. Sí, pero lamentablemente existen en el Perú personas, desde un recién nacido hasta un adulto mayor, más de 100 años, que todavía no tienen DNI, por la falta de información o descuido de sus padres familiares. Esas personas tienen que tener su DNI registrados en la RENIEC, en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Así es que si hay un miembro de tu familia, tienen que inscribirlo. Ustedes son testigos de que es parte de tu familia, que es un ciudadano peruano y tiene que tener su DNI. Es su garantía de identificar que es un peruano y tiene los derechos y le respalda la Constitución Política del Perú. Entonces ya sabemos, primera lección fue los que no tienen un DNI, que no están inscritos en la RENIEC. Exactamente, dice muy claramente, como dice la Constitución Política, que lo voy a leer. Las personas que fueron congresistas en el ciclo anterior, exactamente. Antes, en el Perú tenían los congresistas el derecho de reelegirse en una contienda electoral en un periodo de cada 5 años. Pero en el 2018 la población aceptó el referéndum de la no reelección de los congresistas, por lo mismo que están como perros y gatos. Dime si direte que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Policial, Legislativo, no hubo ese pacto de gobernabilidad y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó porque no supieron pensar, no fueron personas inteligentes o preparadas para tomar ese rol como padre de la patria, legisladores, también llamados congresistas. Bueno, tiene ese chiquito, ¿no? La población peruana le dijo no más a la reelección de congresistas. Entonces, en el 2018, la población peruana aceptó el referéndum a la no reelección de parlamentarios con un contundente 85,2%. Interesante. 85,2% de la población peruana le dijo no, señor congresista, usted no se reelige, se va a su casa, pero sí puede volver a ser congresista en un lapso de 5 años. Quiere decir que los congresistas que han sido, vacados, ¿cuál es la palabra que fueron? Se me fue la boca. Vamos a recordar, ¿no? El cierre del Congreso, que fueron censurados y cerró el Congreso de la República. ¿Ese congresista puede reelegirse actualmente? Sí. Pero si ahora que entre en este mandato por un año, cuando termine este periodo en el 2021, ya no van a poder reelegirse, van a tener que esperar 5 años. Quiere decir que después de un periodo de 5 años pueden sí volver a ser candidatos y ser congresistas o padres de la patria, ¿no es cierto? También por motivos laborales o representativos. Actualmente, por el cierre del Congreso, hay congresistas que se están reeligiendo porque la Carta Magna lo respalda, quiere decir nuestra Constitución Política lo respalda. Cuando se cierra el Congreso, los 130 congresistas tienen el derecho de
ser candidatos y que la población decida si vuelven al Congreso. Bueno, sí, actualmente tenemos un porcentaje de congresistas que se están reeligiendo. Hay que ser consciente, tomando la mano al pecho y al cerebro, que de los 130 congresistas ha habido buenos congresistas que sí tienen la capacidad intelectual y que nos han defendido a capa y espada, que ha sido su arma de defensa de la condición política, y han demostrado ser personas preparadas con la capacidad de proteger al pueblo peruano. Y lo han demostrado, se han ido a decir contra el poder ejecutivo y todo lo que pasó. Esos congresistas merecen sí reelegirse, estar en este año que queda en el Parlamento para que nos sigan defendiendo, ¿no es cierto? Dice muy claramente, también, así es que muy claramente, los ministros y viceministros del Estado no pueden ser candidatos al Congreso. Y otras autoridades más, como el Controlador General, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, la directiva de la Banca Central de Reserva del Perú, el superintendente, el superintendente de Banca y Seguro, el superintendente de Administración Tributaria, exactamente. Y también el superintendente nacional de aduanas y el superintendente de Administración de Fondos Privados y Pensiones. ¿Y quiénes tampoco no pueden ser congresistas? Nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas en actividad. Ellos no pueden ser candidatos al Congreso, ¿no es cierto? O trabajadores o funcionarios públicos que tengan un cargo público actualmente en el gobierno, ¿no es cierto? Por motivos legales, aquí digamos en el asunto, por motivos legales, ahí sí que decirle no, señor congresista, no candidato, usted no va a entrar al Congreso porque usted tiene problemas legales, problemas judiciales, en el caso de alimentación, no han reconocido a sus hijos, ¿no? Por problemas de denuncias, tienen empresas, hay candidatos que tienen empresas y no han cumplido con su personal, ¿no es cierto? También claramente dice, cuando se declara la incapacidad de la persona para determinados actos civiles, lo que denomina la resolución judicial y de interdicción, como funcionarios públicos inhabilitados o los que ya han tenido sentencia judicial. Muchos candidatos al Congreso están en proceso judicial y ellos quieren entrar al Congreso con una finalidad de tener una inmunidad parlamentaria. Eso después le vamos a explicar cuáles son las ventajas y desventajas de tener una inmunidad parlamentaria. También del presidente de la República, cuáles son las ventajas y desventajas de una inmunidad de un gobernante. Así que ya saben, amiguita, amiguito, quienes no pueden ser candidatos al Congreso. Entonces, para elegir a nuestros 130 congresistas debemos de ver su hoja de vida. Hay que ver, hay que entrar al internet, pero si tú quieres elegir a un candidato, sea mujer o varón, entra al internet y mira su hoja de vida. Ya lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones, la hoja de vida de los demás. Creo que son más de 2.000 candidatos al Congreso de diferentes partidos que quieren ser padres de la patria o congresistas. Tienes que ver su hoja de vida y sobre todo que no tengan proceso judicial y que no tengan sentencia judicial. Hace menos de 48 horas creo que el Jurado Nacional de Elección le dijo a un candidato, usted no va porque usted tiene una sentencia, o creo que el candidato no mostró su hoja de vida verdadera y está que le lleva el diablo, ¿no? Entonces mucho cuidado, hay que entregar nuestra hoja de vida verdadera, no hay que adulterarla, decir la verdad. Entonces, no se olviden, muy claramente dicen, ¿no? En caso que tengan sentencia con pena privativa de libertad, ellos no pueden ser candidatos al Congreso. En caso de que presente un fallo con inhabilitación de los derechos políticos, tampoco. En caso de que han estado en un partido político y quieren ir a otro partido político, tienen que renunciar 6 meses antes para ser los miembros de otro partido y puedan ser candidatos, ¿no es cierto? Y sobre todo, los que actualmente hay congresistas que se están reeligiendo por el cierre del Congreso, tienen que, de acuerdo a la ley, pedir un permiso al Congreso, decirle de que van a ser candidatos y no tienen derecho a remuneración o recibir un sueldo, mientras que ellos estén como candidatos al Congreso, ¿no es cierto? Muy claramente. Tampoco son elegibles quienes hayan sido despedidos o destituidos debido a una inhabilitación dictada por un fallo en juicio penal. Increíble, ¿no?
Vamos a decir acá en el Perú, lamentablemente el Perú está dentro de los porcentajes de los 5, ¿no? En los 5 de la escala récord Guinness de corrupción que hay en el Perú. Entonces, si nosotros, la población peruana, aprendemos quiénes no pueden ser candidatos como congresistas o quienes no pueden ser padres de la patria o legisladores o congresistas de la República del Perú, todo depende de ti. En el artículo 90 al 102 dice todo, ¿no? El Jurado Nacional también lo tiene y la OMPE también se basa, el Jurado Nacional y la OMPE se basa en lo que dice la Constitución Política del Perú. Yo no estoy mintiendo, todo está acá en lo que dice nuestra Constitución Política del Perú. Así es que no nos pueden venir a engañar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a dejar que ellos fácilmente entren y conviertan el Congreso en una cueva de ladrones, vamos a decirlo así, como Alibaba y sus 40 ladrones, ¿no? Que es su cuevita y hacían lo que querían. No, el Congreso es la casa de la ley, es la casa de la Carta Magna de nuestra Constitución Política, donde se crean las leyes, se modifican las leyes, se derogan las leyes, se defiende a la población peruana y no vamos a tener más delincuentes en el Congreso. Todo esto está pasando, el debilitamiento de las leyes en el Perú, porque lamentablemente a quienes hemos elegido, a quienes hemos estado eligiendo personas que no tienen conocimiento. Entonces, básate en eso. Quienes no pueden ser congresistas del Perú, te vuelvo a decir muy claramente, ¿no es cierto? En caso que tenga una sentencia con pena de privacidad de la libertad, en caso de que presente un fallo con inhabilitación de los derechos políticos, cuando se declare la incapacidad de la persona para determinados actos civiles, lo que se denomina una resolución judicial de interdicción. Cuando se trata de funcionarios públicos inhabilitados, es decir, aquellos que han sido procesados por cometer delitos en el ejercicio de su función o por infringir la Constitución Política del Perú. Tampoco son elegidos quienes hayan sido despedidos o destituidos debido a una inhabilitación dictada por un fallo en juicio penal. Tenemos actualmente congresistas que han sido inhabilitados porque han violado la Constitución Política, no han respetado la Constitución Política. Ellos no están suspendidos en un lapso, según lo que diga el Poder Judicial, de 10 a 15 a 20 años, o de repente ya no tienen derecho a participar nunca más en procesos políticos, ¿no es cierto? Entonces, y también, sobre todo, ahora actualmente que hay congresistas que se están reeligiendo en este periodo de un año, porque en el 2021 vamos a elegir nuevamente a los siguientes congresistas por un lapso de 5 años, es que ellos tienen que pedir un permiso en el Congreso y no recibir remuneración. O sea, que ellos no tienen derecho a recibir un sueldo mientras que ellos están en campaña electoral. Tampoco nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están en actividad. ¿Tienen derecho a postular? Sí, pero ellos tienen que pedir un permiso legal respaldándose, como dice la Constitución Política, para que ellos sean candidatos. Y tampoco tienen derecho a recibir un sueldo durante un lapso de 70 días mientras que ellos estén en proceso de campaña electoral. ¿Estamos bien? Y sobre todo también, como dije, los ministros y viceministros, tanto que han estado el año pasado perros y gatos, ¿no? El tiro les tiró por la culata. O sea, quiere decir que ellos no pueden ser candidatos al Congreso. Y ninguna autoridad de gobierno, como el Controlador General, las autoridades regionales, los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los organismos integrantes del sistema electoral, tanto el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, ellos tampoco no pueden ser candidatos al Congreso, ¿sí? El defensor del pueblo, el presidente de la Banca Central de Reserva, el superintendente de Banca y Seguros, el superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradores de Fondos Privados de Pensiones. Así que ya lo saben, ustedes no pueden ser candidatos. Tanto han estado perros y gatos molestando el año pasado al Congreso anterior, ahora ustedes tienen su chiquita. Como quien dice, están probando su propia sopa de su propio chocolate, ¿no es cierto? Para eso tenemos un respaldo legal que es la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto? Si la población en el año 2018 le dijo no a la reelección de congresistas, ¿no es cierto? Con un contundente 85,2% le dijeron no más reelección, por lo mismo que ha estado pasando. Hemos tenido padres de la patria con procesos legales, congresistas que no han reconocido sus hijos, procesos por derecho de alimento, por Dios santo, sea malo. ¿Para qué traen hijos al mundo si no lo van a dar su alimentación, ni siquiera lo van a reconocer como hijos legítimos?
ellos tampoco tienen derecho, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, vamos a decirles ahora que nuestros congresistas ya no se pueden reelegir, van a descansar un periodo de 5 años, después de 5 años pueden volver a ser candidatos al Congreso. Lo que estamos eligiendo ahora, el 26 de enero del 2020, solamente es por un periodo de 1 año. Quiere decir que en julio del 2021 ellos van a ser cambiados por la por los nuevos parlamentos que van a entrar, los nuevos 130 congresistas en julio del 2021. Espero que les haya gustado esta lección en Aprendo con Rosario y no te olvides de suscribirte, tocar la campanita y de compartir en Aprendo con Rosario. Bye bye, nos vemos en la siguiente secuencia. Y no te olvides que si quieres seguir aprendiendo sobre política y cómo te eligen a ti para ser candidato y representar un partido político, no te olvides de compartir y seguir la siguiente secuencia en Aprendo con Rosario. Bye bye, nos vemos.